tocar las categorías de derechos. En ese sentido, ¿qué son las categorías de derechos? Las categorías de derechos son aquellas clasificaciones, si quieren llamarlo. Esto se lo hizo por Karel Basak, eh, un gran doctrinario, y que técnicamente sería importante tomar en cuenta para entender los derechos, cuáles son los derechos humanos que tenemos. Si bien no hay una lista taxativa, es decir, solo estos son los derechos humanos, sí tomarlos como un poco de referentes con respecto a en qué connotación nacen, eh, por qué aparecen los derechos humanos y también cuáles son, ¿no? Entonces, en ese sentido, para explicarles un poquito mejor, he planteado como un mapa conceptual. Igual ya les pasé, me parece, si no, ya les paso acá de nuevo, eh, para que le lean, para que le den seguimiento y que tengan como respaldo en su material. Bueno, en ese sentido, comencemos. Ahora, con respecto a la categoría de los derechos humanos, vamos a empezar con los derechos. Bueno, hay que establecer un antecedente. Si bien se dice que los derechos humanos solo tienen 3 generaciones, otros dicen que solo tiene 4, y así muchas variaciones. Yo he establecido aquí varios derechos, los derechos hasta de cuarta y quinta generación, porque incluso van a ver que tienen connotación con respecto a lo de ahora, por ejemplo, al coronavirus, ¿no? Vamos a explicar un poco de qué derecho, por ejemplo, podrían apelar en este entonces. Incluso esta pandemia ha ayudado para que nosotros, como abogados y también como activistas, establezcamos nuevos derechos que deben estar en una constitución. Por ejemplo, el derecho a no ser contagiado, el derecho a una muerte digna, incluso lo que pasó, por ejemplo, con la coyuntura de Guayaquil, o el derecho a que el Estado opte de políticas para evitar contagio, el derecho a que un Estado eh, rija con políticas públicas para evitar para más bien para tener espacios que sean libres de contaminación, que sean limpios, ese tipo de cosas que tal vez nos parecería realmente, personalmente yo nunca pensaba que podríamos llegar a apelar, pero en estas circunstancias sí es importante el papel estatal y el papel también de los países en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a discutirlo después. Pero bueno, vamos a empezar justamente. Voy a tocar, como les dije, 5 categorías de derechos. Vamos a empezar por los derechos de primera generación. Los derechos de primera generación eh, son aquellos derechos que se sustentan en el principio de libertad. Como ven aquí, tenemos de aquí una pequeña estatua de la libertad, ¿ya? Justamente para que se les haga acuerdo un poquito a los principios de primera generación, a los derechos de primera generación. Entonces, estos derechos como tal, justamente se liberan o se resaltan en base al principio de libertad. ¿Y cuál es la coyuntura de la que nace eh, todos estos hechos, o sea, estos derechos para ser reconocidos? Justamente es la connotación de la monarquía absolutista de Francia e Inglaterra. Ahora, esta monarquía absolutista lo que hacía era que el Estado, más bien el rey, disponía de todo lo que él quería. Era un completo estado de arbitrariedad despótica de las coronas. Entonces, también como les había explicado, la situación de Francia, que les había explicado que habían tres estratos sociales, y uno de ellos estaba obligado a pagar todos los impuestos y a sostener la vida de la nobleza y de la iglesia y mucho más del rey. Entonces, eran estados donde las medidas económicas eran bastante abusivas, muchos de ellos no podían salir jamás de la pobreza. Los burgueses podían, sí, pero porque ellos tenían negocios. Pero el campesinado y personas que vivían en las zonas periféricas vivían en una situación realmente de afectación eh, económica, social. En, no se podría hablar de reales libertades porque igual dependían de un rey y de una iglesia.
¿no? Entonces, en ese sentido, ahí aparecieron algunos intelectuales bastante importantes en materia de derechos, porque no solo de derechos, sino en corrientes filosóficas incluso. Entonces, estas personas, como Rousseau, que justamente es el famoso pensador que establece que eh, las personas nacen buenas, pero que incluso llegan a cambiar su percepción, no sé si hacerse malas, pero sí se corrompen por la sociedad como tal. También nace con la motivación de corrientes como Bobino, Voltaire, en sí, que son personas bastante importantes, que incluso decían ellos que el conocimiento se lo obtiene de la misma experiencia y que ellos no creen en connotaciones, más bien en circunstancias que sean abstractas, aquello que no podemos ver y sentir, ¿no? De cierta manera. Eso también, bueno, esto, como les explicaba, lo que se dio en la Revolución Francesa fue un hecho que duró muchísimo tiempo, o sea, en materia de organización, porque lo que pasó también es que ya que veían esta actitud, los burgueses con el campesinado se reunieron en una asamblea que es la primera Asamblea Nacional, es más, y después con la participación del rey se hizo la Asamblea Constituyente. Entonces lo que pasó es que ellos empezaron a establecer estos mecanismos de decir, no, o sea, ustedes si bien son reyes, si son iglesia, nosotros aquí el poder radica en el pueblo. Y incluso se reunieron en una sala de juegos de pelota de ahí en París y se reunieron y ellos empezaron a dialogar esto y decir, a ver, ¿cómo debería constituirse un Estado? ¿Cómo deberían participar las personas? Entonces, en ese sentido, incluso hubieron amenazas porque hubiera criminalización y amenazas por parte del rey. Ellos mencionaron que no saldrían de ahí hasta que constituyan un Estado, en este caso el Estado francés, pero al mismo tiempo que ellos no saldrían ahí hasta, si, o sea, si no salen es con esa propuesta o si no saldrían por disparos o por violencia, ¿no? Entonces, son bastante interesantes porque aquí es, como les decía, un antecedente para la democracia contemporánea. Entonces, es importante entender cómo se dio por allá en Francia. Ahora, es importante también decir que esta reunión y este golpe técnicamente de Estado, en cierta manera, da con lugar a la declaración más importante, que es la Declaración Francesa de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, que nace de esta Asamblea Nacional Constituyente el 26 de agosto de 1789, ¿no? Entonces, esta declaración, si ustedes han oído, es como un hecho importantísimo porque no solo influyó esta Constitución de Virginia que les había comentado, que vamos a tocar un poco más, pero también a la Declaración de Estados Unidos para que se independice. Entonces, esta Declaración de Independencia en 1776, que se hace con algunos otros pensadores bastante importantes en este sentido. Que está como Thomas Jefferson, está Benjamin Franklin, está John Adams, que fueron así como los referentes pensadores en Estados Unidos. Entonces ellos empiezan a decir, bueno, yo no tengo por qué, si bien vivo en Estados Unidos y soy colonia, no tengo por qué pagar los impuestos y la vida cara que se lleva en Inglaterra, porque acá no estábamos siendo beneficiados. Entonces era en principio fue como un tema de ilustrados que se reunieron a discutir este tema, pero después esto fue generando una serie de revueltas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y bueno, se dio la independencia. Al mismo tiempo, como les había mencionado, se da la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Estos derechos del buen pueblo de Virginia lo que hacen es
recopilar en 16 artículos una serie de derechos que son inherentes al ser humano, como les mencionaba. Entonces está el derecho a tener propiedades, el derecho a un juicio justo, a un juicio por tribunales, que sea juzgado por tribunales, está el derecho a la vida, el derecho a un debido proceso, pero como les mencionaba, nunca estableció derechos con referente a los derechos de las mujeres o el derecho de los esclavos. Entonces, es como muy interesante, si bien es un progreso, hay algunos doctrinarios y personas en general que estudian estos procesos y ellos dicen, bueno, ¿serán realmente logros que tienen los derechos humanos en su momento? Porque si bien lo que ellos dicen es que quienes logran, en cierta manera, que estos derechos sean reconocidos, solo les beneficia a ellos, no ven más allá de su esfera. Entonces, yo burgués, como en la Revolución Francesa, técnicamente quienes hicieron la revolución fueron burgueses, entonces yo burgués velo por mis intereses, pero no veo por nada más allá, no vi mucho más por el campesinado, no vi por mujeres, no vi por otros campos. Entonces, sí hay también estas doctrinas que establecen que realmente los derechos humanos no son los que deberían estar, sino son los que fueron reconocidos por el esfuerzo de los burgueses o de los poderosos de su época. Algo así más o menos es un poco la discusión. Eso, eso es uno de los temas que se toma en cuenta para los derechos de primera generación. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de los derechos de primera generación? Eh, los derechos de primera generación, tenemos ejemplos, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la libertad y el fundamental, el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Este derecho, la igualdad, tiene que ser sobre todo una igualdad material, además de la formal, como establece nuestra Constitución. Esto es una igualdad que, como les había dicho, hay dos discusiones que nos dicen que al principio uno tiene posiciones de partida donde no se toman en cuenta los aspectos materiales realmente de la desigualdad en la que vivimos. Entonces, si nosotros decimos que todos somos iguales y que todos nacimos iguales, es falso, porque en la práctica vivimos situaciones diferentes, todos vivimos situaciones diferentes y si bien se tenga que declarar eh, si bien se tenga que declarar que todos somos iguales, en la práctica se tendría que materializar esa igualdad, ¿no? Ahora, este es un poquito el derecho de primera generación. Vamos a tocar un poquito. Primero, ¿alguien Disculpa tiene una un consulta? ratito. Sí. Sí, perdón. Ajá, Yo quería dar también unos ejemplos para ajá, los derechos de primera generación, claro, diciendo que son derechos políticos y ciudadanos, ¿no? Entonces, completamente. también pueden ser derecho a la libre asociación, el derecho a la Ajá, reunión, el derecho ajá, a también a solicitar una compensación legal, ajá. derechos a la defensa propia y el mismo derecho al voto también. No, muy buen aporte, Mabel. De hecho, estos derechos, me había olvidado, son derechos llamados civiles o políticos, ¿no? Entonces, completamente. Ahí hay vamos a hacer incluso un ejercicio de averiguar qué tipo de derechos son. Entonces, para poder entender un poquito, y justamente están, además de los que, como les había comentado, no solo es una lista de 5 derechos, sino es muy amplio y cada vez los derechos, como son progresivos, se van ampliando la categoría, se van ampliando qué tipos de derechos pueden ser. ¿Ya? Eh, bueno, en ese sentido, vamos a continuar con el tema de las categorías. Ahora, el siguiente derecho que vamos a tocar es los derechos de segunda generación. Estos derechos son llamados los DESC, económicos, sociales y culturales, ¿no? Los derechos DESC se basan más bien es en el principio de igualdad, ¿ya? Y en el principio de igualdad, lo que justamente, ¿qué es lo que se buscaba? Bueno, es que justamente que la injerencia estatal eh, no se dé incluso en puntos en situaciones en situaciones culturales, en asuntos económicos,
que estaban trastocando por poco. El Estado estaba justamente trastocando estos aspectos. ¿En qué contexto se da este derecho? Estos derechos nacen a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando estamos en la plena revolución industrial incluso, y que lo que pasaba es que habían situaciones de derechos laborables terribles. Como sabían, en ese entonces habían niños que trabajaban con sus mamás, no tenían condiciones ni siquiera equipos de trabajo, trabajaban, no había 8 horas de trabajo, sino trabajaban horas y horas, y muchas de ellas no eran reconocidas de la manera que debería. Entonces, habían obreros que no podían salir de la pobreza porque nunca se les iba a reconocer otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, lo que también buscaban estos derechos es asegurar una debida redistribución de riqueza y mejores condiciones de vida. Ahora, esto decíamos que también se sustenta en doctrinas como de Marx y Engels, que justamente establecen que el Estado y la burguesía asumen ciertas obligaciones dentro de un sistema capitalista, y lo que ellos están haciendo es consolidar este sistema capitalista, más no lo están modificando. Ahora, tenemos unos aspectos bastante importantes en esta materia, es que, claro, esto va a ser un antecedente también para otros derechos, como es también aquí se daban las grandes industrias, como lo ven aquí, con un montón de contaminación, trabajaban sin parar, trabajaban utilizando un montón de materiales contaminantes. Entonces, esto también va a ser un antecedente importante para los derechos ambientales. Ahora, eh, con respecto a los productos de este contexto histórico y de qué es lo qué se dio con lugar gracias a estos antecedentes. Primero es en 1917 la Constitución mexicana reconoció por primera vez estos derechos a nivel latinoamericano. Incluso varios constitucionalistas lo toman como un antecedente bastante importante para Latinoamérica, y que se establece que en la Constitución mexicana establece que la cooperación internacional es importante justamente para la solución de naciones desarrolladas. Es decir, todos tienen que desarrollarse por igual, que al mismo tiempo se tiene que conversar un poco también del rol que tiene el Estado. Entonces, y también el rol que tiene el Estado para que subsistan estos derechos. O sea, tiene que darles condiciones para. También por eso es importante, si bien sin sonar paternalistas, que el Estado tiene obligaciones por cumplir, y nosotros no podemos dejar quedarnos al margen, sino tenemos que exigir en algunos mecanismos que después se los vamos a explicar. ¿Ya? En 1945 se firma la Carta de Naciones Unidas de San Francisco, en la que se establece la cooperación internacional que les mencionaba en la Constitución mexicana, y que hablan justamente de soluciones en temas de economía, problemas sociales, culturales, humanitarios. Entonces, ahí está, por ejemplo, el famoso derecho a la educación. Entonces, que ya establece como ciertas pautas, ¿no? Porque, como se ha dado en todo el contexto histórico, muchos de los casos, solo ciertas personas han tenido el chance de estudiar, o solo ciertos estratos han tenido el privilegio de. Muchos de los casos estaba prohibido a mujeres, personas de un estatus social bajo, o cuestiones así, que pueden acceder a este derecho, y incluso estaban prohibidas de hacerlo. Entonces, en ese sentido, lo que busca recopilar esta Carta de las Naciones Unidas es obligar a los estados a que instauren políticas públicas a favor de la educación. Entonces, en ese sentido también, en estados como plurinacionales como el Ecuador, tiene la obligación de instaurar políticas donde que se elimine estos cuadros de analfabetismo. Entonces, que se instauren estas políticas, ¿ya? En 1966 se dio dos pactos que fueron justamente desencadenantes de la anterior carta. Entonces, se da el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que justamente se basa los derechos de primera generación, pero es importantísimo porque los desarrolla. ¿Qué es importante y valioso entender? Es que
tenemos una gama extensa de derechos y están como muy ahí en el aire, pero lastimosamente en muchos de los estados no se instauran reglamentos, leyes o incluso políticas que desarrollen esos derechos. Entonces, muchos de los casos se excusan de esa manera para no cumplirlos. Tal es el caso como de la consulta previa, libre e informada, que después vamos a hablar, que al no haber una reglamentación, una ley con respecto a este tema, lo que pasa es que los estados dicen, bueno, yo no sé cómo cumplir, por eso no lo hago. Entonces sí es importante que estos pactos desarrollen directrices de cómo tienen que aplicarse estos derechos. Ahora, como ejemplos de derechos de segunda generación, tenemos el derecho a una vida digna, tenemos el derecho al trabajo, tenemos el derecho a pertenecer a un sindicato, el derecho a la salud, tenemos el derecho a la educación. Entonces, son como interesantes, tienen una interesante connotación porque como ustedes saben, en esa época se dio la revolución industrial que les mencionaba que era bastante precaria, donde trabajaban un montón de horas y no eran recompensados de manera digna. Entonces, en este derecho se recopila esas condiciones, al mismo tiempo que en Estados Unidos lo que generaba, bueno, además de estas revueltas de los obreros, lo que ellos buscaban era una vida digna, porque muchos de ellos vivían en condiciones, en territorios donde, por ejemplo, no tenían servicios básicos, donde técnicamente tenían que recorrer horas y horas para poder acceder a un centro de salud y para educarse, y era muy costoso. Entonces, ese tipo de situaciones lo que hacen es reflejarse en la exigencia, y esto a su vez se refleja en las cartas de los derechos humanos internacionalmente, ¿no? Ahora, justamente, sí quisiera como un poquito ya entrando a materia, cualquier pregunta que ustedes tengan, déjenmelo saber y podremos igual estarle discutiendo con respecto a los derechos. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a esto? Otra vez, a ver. A ver. Quiero igual sumar un poquito más de ejemplos Ujú, sobre estos derechos económicos, ujú, sociales y culturales, que también quiero preguntarles si tal vez aquí fue de donde, bueno, yo tenía entendido que el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable es parte de esta generación de derechos. Y no sé, es tal vez aquí como la primera vez que se ve un interés también por el ambiente, ¿no? También tenemos derechos culturales, como ujú, dijiste, derecho a la educación, a la alimentación, ya se da también derecho a la seguridad social. ujú, también. Y también recalcando un poquito con lo anterior que se expresaba sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados también debían evitar la discriminación a esta generación de derechos, incluyendo, por ejemplo, pues la raza, bueno, la etnia sería más bien el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, y así pues es una cadena de, es una consecuencia de los primeros, los segundos y así Ujú. en general. Completamente. Ahora, en materia, hay dos temas de derechos ambientales, respondiendo a tu pregunta. Hay los derechos de a un medio ambiente sano y hay el derecho de la propia naturaleza. Entonces, los unos sí se les podría incluir en la segunda generación, pero los otros tendrían que incluirse en una cuarta generación de derechos. Ellos establecen que justamente se tiene que tener un ambiente amigable, se tiene que tener un ambiente sano, se tiene que tener un ambiente eh, libre de contaminación, como derechos de la naturaleza propiamente, de cierta manera. Y los otros es como derechos nosotros como personas a tenerlos. Y completamente, incluso la libertad de culto, la libertad de expresión, este tipo de derechos también se recopilan en los DESC. Ujú. ¿Alguien más? Si no, bueno, vamos a dar seguimiento. Ahora, con respecto a los derechos de tercera generación, estos los famosos derechos colectivos o difusos. Estos son derechos que vamos a tocar incluso mucho más, porque ustedes como activistas, ustedes como
como personas que tal vez en algún momento desean participar de procesos de organizaciones sociales o como funcionarios públicos en general, les va a resultar súper útil porque son como el auge de los derechos de ahora eh, y al mismo tiempo es importante porque lo que hacen es recopilar contextos que tal vez están dejados de un lado, ¿no? Decíamos, porque ¿de dónde nacen estos derechos? ¿De dónde están exigiendo a los pueblos y comunidades indígenas? ¿De dónde exijo, por ejemplo, de dónde exijo yo si me dan una mala prestación de un servicio de educación o mala prestación de un servicio de Internet, por ejemplo, aplicada a los territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tocarlos un poco más porque incluso también nuestra constitución se resalta porque supuestamente, porque igual en la práctica es como un poco más difícil, pero sí desarrolla aspectos doctrinarios bastante interesantes con respecto a esto. ¿Ya? Los derechos de tercera generación, justamente estos derechos lo que han hecho es, se basan en el principio de solidaridad y lo que han hecho estos derechos de tercera generación, bueno, surgen a finales del siglo XX, después de todas las guerras mundiales que tuvimos, el proceso de que se decolonializa África, Asia, también donde ya hay las consecuencias, empiezan a vivir las consecuencias de la Segunda Guerra, las consecuencias de la contaminación de la guerra, de la revolución industrial. Entonces, en ese sentido, estos derechos lo que vienen a hacer es hacer un llamado internacional y de corresponsabilidad estatal. En ese sentido, también obliga ya a los estados a tomar, a más bien, a hacer un llamado de atención al ser un poco más transversales a otros territorios. Es decir, no solo se preocupa por los ciudadanos que viven en un entorno particular. Preocúpense ustedes también, estados plurinacionales, estados multiétnicos que por favor consideran también aspectos de comunidades indígenas, de comunidades que están viviendo en situaciones de que son nómadas. Comunidades que viven en situación de aislamiento. Entonces, todas estas situaciones lo que hacen es decir, bueno, como Estado tiene que tomar en cuenta estas connotaciones sociales de sus territorios. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta situación? Son dos tratados bastante importantes que no tienen su reglamentación. Sin embargo, ya vamos a tocar después también qué es lo que ha pasado en territorios, por qué ha habido tantos inconvenientes con el caso Sinangó, el caso Río Blanco, el caso Sarayaku y entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer tratado internacional al que el Ecuador aparece como suscrito es los pueblos y nacionalidades que fueron reconocidos, o sea, fueron reconocidos a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que sucedió? Es que por primera vez en una Asamblea General de las Naciones Unidas se convocó a un grupo de personas que ya no eran los típicos diplomáticos internados, sino ya se convocó a personas que pertenecían a comunidades y pueblos indígenas alrededor del mundo. Entonces, se hicieron un montón de gente, todos ellos tenían, era como un poco difícil porque tenían sus propios idiomas, no habían traductores para ello, pero dijeron, a ver, esto es nuestras exigencias, ¿no? Esto es lo que nosotros pedimos, esto es lo que nosotros exigimos también, porque muchos, como ustedes saben, pueblos como Argentina, entre otros sectores, como incluso Estados Unidos, se dieron genocidios extremos donde mataron masivamente a pueblos indígenas. Entonces, lo que ellos dicen, no, 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 o sea, ustedes tienen que primero reconocer la diversidad y esa diversidad cultural, étnica, y después, más que otorgarnos, exigimos que nos den los derechos, ¿no? Entonces, ese es uno de los documentos más importantes por cómo se dio también, y pueden igual buscar en YouTube cómo se ha dado esta asamblea, porque fue como muy, 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 muy variada, bastante interesante. Bueno, el 4 de julio de 1976, la ONU hace la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos.
Y esto es bastante interesante porque es un antecedente para la Convención 169, esta famosa Convención 169, que previo a la Convención 169 había la Convención 108. Esta Convención 108 era llamada aquella convención que si bien suena hasta un poco invasiva, porque, porque esta convención lo que hacía es obligar técnicamente a los comunidades indígenas, decirle, a ver, yo te obligo, ¿cómo te educas? Te obligo a aceptar los proyectos y aceptar un poco de regalías. Entonces, no le daba el chance a una comunidad indígena de decir, bueno, yo quiero que exploten mis territorios o no quiero que lo hagan, pero lo que decían es, yo quiero más que todo que ustedes lo acepten, que ustedes, yo les estoy regalando la educación, les estoy regalando salud a cambio de ser explotados. Entonces, fue una convención que realmente hubo un montón de críticas sociales porque no tenía esa sensibilidad ni esa cercanía justamente con los grupos indígenas. Lo que se hizo es hacer parecía una convención hecha por empresarios y gente que se dedicaba al área de explotar recursos naturales, ¿no? Y bueno, y después aparece la convención de 169 que ya vamos a tocar un poco más, que esta convención es la que se está aplicando ahora para casos como los mencionaba Sinangoe, el caso Río Blanco, el caso Guarani. Entonces, este tipo de casos se basa en la Convención 169, que si bien no tiene directrices a nivel país, entonces solo nos establece en la Constitución, más no nos dice cómo tenemos que desarrollarla. ¿Ya? Bueno, el derecho, ¿cuáles son los derechos? Es el derecho de autodeterminación de los pueblos, es decir, yo como pueblo indígena puedo escoger cómo desarrollar mi comunidad, no es la obligatoriedad de aceptar una empresa, pero ahí hay unas trabas también que les voy a contar. El derecho al desarrollo sostenible, aquí están los famosos eh, desarrollos sostenibles también que están en discusión, el derecho a la paz, el derecho al de los consumidores, como les mencionaba, el derecho a los consumidores, es decir, que no porque yo acepte un servicio, que si bien yo soy cliente de una empresa, no tengo que aceptar un servicio que sea malo, más bien tengo que exigir lo que sea de manera íntegra. Y, por ejemplo, instituciones, en este caso en el Ecuador, en caso que ustedes tengan problemas con respecto a los derechos de los consumidores, tienen los derechos, por ejemplo, pueden apelar en la Defensoría del Pueblo, que esos justamente trámites que lo hacen ellos. Ahora, no sé por qué sale así, medio raro. Ya, aquí están los derechos de cuarta generación. A ver, hay unas dos discusiones. La una es que, a ver, si existen los derechos de cuarta generación o si son parte de los anteriores, eso es lo que mencionaba justamente Mabel, me parece, sí. Justamente porque decimos, bueno, ¿en qué categoría va? Entonces hay unas discusiones fuertes. Sin embargo, algunos doctrinarios han establecido que los derechos de cuarta generación obedecen a aquellos derechos de la naturaleza. Esto, como les mencionaba, en consecuencia de la revolución industrial, en base a lo que nosotros hemos estado viviendo recién, que que hay una explotación masiva de recursos naturales, que hay una explotación masiva de nuestros territorios, lo que ellos buscan es decir, como, a ver, detengan un poco, tienen que llevarse con directrices, tienen que evitar el deterioro ambiental y buscar otras alternativas, también como estos desarrollos sostenibles, pero buscar otras alternativas que no dañen tanto el medio ambiente. Ahora, aquí pueden estar tranquilamente los derechos de la naturaleza que les mencionaba en nuestra constitución. Ecuador es uno de los primeros países, conjuntamente con Bolivia, en declarar a la naturaleza como sujeto de derechos. Por lo tanto, es una persona más que merece ser respetada. Hay medidas de reparación para la naturaleza. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, las sanciones que se les impone o los mecanismos de sanción son muy bajos. O sea, podrían haber oído un montón de casos, bueno, recién tal vez con el tema de preservación de especies de animales más bien en extinción, como que un poquito se ha alertado, pero al final hay casos, si ustedes ponen un poco a investigar casos que tengan que ver con, eh, con contaminación de ríos, con contaminación de minas o ahora los mismos casos donde
hubo la contaminación producto del rompimiento de estos oleoductos. En la Amazonía nada se ha dicho, el Estado es como completamente vago en ese sentido y sí nos pone en una situación de quebranto porque no se puede, no se nos da ciertas seguridades con respecto a ese sentido. Eso. Ahora los derechos de quinta generación. Bueno, estos derechos de quinta generación van a ser bastante interesantes para ustedes de discusión, algunos chicos que estudiaron derecho, que estudian, porque eso es donde yo les ponía esta situación y era que, bueno, estos derechos como tal nacen del avance tecnológico, el impacto de la salud, también nace, o sea, como otras ciencias como la genética, la biogenética, ahora sonaban en su momento como muy futuristas o muy extraños, pero en este territorio, en esta connotación histórica, podemos vivirlas mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ponen a discutir algunos doctrinarios diciendo que nosotros ya estamos viviéndolos ahora justamente con esta pandemia y que como ejemplos, por ejemplo, para que ustedes vean qué son los derechos de quinta generación, son aquellos derechos del control del cuerpo, la organización genética de frente a la mercantilización y cómo es un antecedente y ustedes dirán, bueno, pero esto nunca ha pasado. Pero en el Ecuador, hace unos años, sucedía que grupos de evangelistas y grupos de científicos llegaban a territorios indígenas de la Amazonía y tomaban muestras de sangre de la gente. Tomaban muestras de sangre de la gente, quién sabe para qué, pero incluso ni siquiera ellos sabían qué es lo que estaba pasando con su propia sangre, pero al mismo tiempo lo que hacían es que les instauraban, como también pasaba en Perú, que les daban anticonceptivos o les estaban dando un montón de medicamentos que ni siquiera sabían de dónde venía. Entonces, este tipo de cuestiones son como muy extrañas, pero se ha pasado en territorios y es bueno tenerlas, lastimosamente es bueno tenerlas en documentos para que la gente evite hacer estas violaciones de derechos. Ahora, en esta discusión están los derechos de quinta generación, están con el tema de la pandemia, ¿por qué? Porque mucha gente dice que aquí ya se podría instaurar derechos como el derecho a no ser contagiado, pero, y uno dice, ¿y cómo evito un contagio? Pero, por ejemplo, en este caso, yo como Estado podía haber prevenido o instaurado políticas públicas mucho antes de que llegue el virus, porque yo ya sabía que iba a llegar el virus, yo sabía que estaba en diciembre, ya estaba en China y yo sabía que iba a venir acá. Entonces yo tenía que haber instaurado nuevas políticas para evitar el contagio o el derecho el derecho a tener espacios que sean libres de contaminación de este tipo de pandemias, por ejemplo. Entonces, el Estado tenía que instaurar políticas para que los lugares sean saneados. Entonces, estas son discusiones como mucho más constitucionalistas, mucho más progresistas, pero sin embargo se lo está haciendo. Entonces, incluso como les decía, va a llegar algún momento que en constituciones, en la universidad se vaya a discutir cómo se están dando los derechos y si hay nuevos que necesitan ser reconocidos en políticas públicas. Eso, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, no. Bueno, vamos a continuar con los contenidos. Entonces vamos a hacer como un poco una dinámica de entender qué derechos ustedes en base a lo que les he indicado, qué derechos pueden llegar a ser, si son derechos de primera, de segunda, de tercera generación, cuáles podrían ser, ¿no? Eh, ahora sí, vamos a hacerlo un poquito más dinámico para que no se duerma. Ahora sí. Eh, a ver, ¿quién me podría decir qué derecho es el derecho a la buena calidad de bienes y servicios? ¿Alguien?
Con dedocracia. A ver, Joana Calle. Tal vez me podría, tal vez me podría repetir, por favor, como que se entrecortó. Ya. El derecho a la buena calidad de bienes y servicios. ¿Qué derecho podría ser? Derecho a una buena calidad de bienes y servicios. Podría ser a los derechos económicos. De hecho, son los derechos de tercera generación de los consumidores. Ya. Ujú. Ahora, los derechos, derecho a expresarme culturalmente. ¿Quién me podría decir qué derecho es? Voy a consultar entonces. Daniel, ¿No son derechos de segunda generación? perfecto, muy bien, los desk. Los A de, ver, el derecho a escoger, por ejemplo, mi religión. ¿Alguien? Tal vez, Daniel. No, sí. Son tal vez los derechos de la primera generación. Perfecto, muy bien. Muy bien, Diana, también. ¿Quién más nos responde? Ya, muy bien. A ver, otro derecho vamos a hacer. Eh, vamos a hacer dice, existen algunos que están con problemas de conectividad. Todo bien. Más bien espero que después le escuchen la grabación, no hay problema. A ver, el derecho a un salario digno. ¿Alguien? Derechos de tercera generación. No, de hecho son los derechos de segunda generación. Los derechos de tercera generación, para que se acuerden, son los derechos colectivos o difusos, es decir, comunidades indígenas. Acuérdense, comunidades indígenas y derechos de los consumidores. Entonces tengo una pregunta. Ujú, sí. Ya, porque pues yo había entendido, bueno, después de de muchas lecturas y así, que la lucha por los derechos colectivos también, o sea, como dices tú, los derechos que nos acabas de mencionar son derechos que están dentro de la Constitución del Ecuador, pero por eso yo entendía que este derecho del salario es también de la tercera generación porque son los derechos de los trabajadores. Sí, hay dos aspectos. El salario digno como tal es un derecho que establece, en base a la connotación histórica que te me había mencionado, establece los derechos de segunda generación. ¿Qué lo hace diferente los derechos de un trabajador con un gremio de sindicalista, un gremio de trabajadores? A ver, los derechos colectivos lo que dicen, y porque son derechos colectivos o difusos, es que el momento no puedes establecer una singularidad hasta que son vulnerables. Es decir, yo en mi calidad de trabajadora o mi calidad de mujer indígena tengo otro tipo de derechos. Pero el rato que me vulneran y vulneran a mi comunidad, ya se vuelven unos derechos colectivos. ¿Ya? En cierta manera, o sea, como explicándote un poco. Entonces, lo que pasa es que en este sentido, en este caso, por ejemplo, en derechos de tercera generación, derechos de los trabajadores, más se toma como referencia a derechos de comunidades indígenas y consumidores en base a su connotación histórica, ¿ya? Pero más son derechos de segunda generación, en este caso el salario digno, porque en base a la connotación histórica en la que nacieron, entonces fueron en base a la revolución industrial, en base a que no había salarios dignos, no tenían condiciones de trabajo estables, entonces que no tenían tampoco, no tenían descansos, no tenían tiempo libre, entonces más o menos por ahí va.
La discusión de derechos colectivos, ya vamos a tocar un poco más por qué se le llama difusos, por qué se llama colectivos, pero es más o menos por ahí va. Es por el gremio, en cierta manera. Ya, muchas Ya, gracias. muchas gracias. Está bien. Bueno, chicos, ahorita vamos a continuar justamente con los derechos colectivos. En este sentido, vamos a presentarles unas diapos y vamos a hacer como un juego incluso para entender un poco. La intención de enseñar los derechos colectivos también a ustedes es para que ustedes entiendan cuál es la connotación histórica que nosotros tuvimos, por ejemplo, en octubre, para que ustedes sepan de dónde nace estas exigencias también de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, qué es en qué ellos se ha sustentado todas estas luchas históricas, ¿no? Entonces vamos a ponerles, déjenme les comparto. Está, creo. Ya. Entonces, bueno, entendiendo los derechos colectivos como tal, es interesante también como ponernos en discusión algunos aspectos, algunos aspectos que, como les había dicho, que influenciaron esta situación, es como la exigencia de ciertos colectivos que en muchos de los tiempos, muchos de los casos fueron rezagados, fueron discriminados y en cierta manera, gracias a estos derechos colectivos, pueden exigir ciertos derechos. Lastimosamente, no se los puede vivir a plenitud, no se los puede exigir a plenitud por estas excusas del Estado que les digo que no hay reglamentaciones, no hay leyes internas, entonces se excusan en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a como a desarrollar un poco y decir que, bueno, ¿qué son los derechos colectivos? Los derechos colectivos, y la discusión que yo les había dicho es que se pueden determinar se puede determinar relativamente quiénes pueden reclamarlos o son afectados por su violación. Por eso es como que son medio difusos. Y no pueden ser exigidos de manera individual, se los exigen de manera colectiva. Entonces, aquí hay dos como doctrinas, es la doctrina colectivista y la individualista. Entonces, unos sobre los otros habían establecido diferentes campos. Sin embargo, lo que es importante para que ustedes entiendan quiénes son los sujetos colectivos, quiénes son los que pueden exigir estos derechos colectivos, dice que los titulares o los sujetos de estos tienen como tal un nexo colectivo que es indivisible, que es un grupo que como tal tiene diferentes aspectos que comparten en común. Es decir, yo con mi colectividad comparto diferentes aspectos en común. Es decir, poseo, por ejemplo, como establecen que son grupos indígenas, por ejemplo, establece que yo tengo un contexto social, histórico en común, un contexto social, comparto un idioma, comparto unas creencias, entonces en ese sentido me hace como tal hacer parte de una colectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no es solo una suma de sus miembros, sino estos derechos como tal para ser colectivos se los exige en conjunto. Ahora, en ese sentido también, este sujeto de derecho que en este sentido es una colectividad, no tiene una entidad jurídica, no es una entidad jurídica, no estoy hablando de una organización, no estoy hablando, sino estoy hablando de un grupo de personas que tienen la capacidad de adquirir derechos y obligaciones y que en ese sentido el individuo, uno de los individuos que forma parte de esa colectividad, se beneficia o se afecta al igual que los otros miembros de la comunidad. Ahora, los derechos colectivos como tal, lo que buscan es la satisfacción de las necesidades de un grupo en particular. Entonces, todo ese grupo particular que si bien, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un grupo, de una comunidad indígena que comparte un antecedente histórico, tienen una realidad social en común, que el momento que se les vulneran los derechos, lo que se hace es que toda la colectividad hace la exigencia de ese derecho y que esa vulneración a uno de sus miembros lo que hace también es trasciende la individualidad de todos sus miembros. No sé si me explico. Es decir, si bien son un grupo difuso, somos toda la comunidad quichua de la Amazonía, ¿no?
Sin embargo, el momento que se le vulnera los derechos a uno de ellos, lo que hace es lo que se le vulnera derecho a su comunidad, es decir, se explotan los recursos ahí sin haberse consultado, trasciende la individualidad de ellos cuando estos resultan a ser afectados. Entonces ya no es difuso, ya no es a cualquiera, sino ya se lo vuelve a colectividad y se trasciende la individualidad de cada uno de sus sujetos. Ahora, se exige cierta como inventiva a cada uno de los derechos colectivos para que sea un ejercicio real. Porque lo que pasa es que en el modelo convencional de justicia, eh, muchos jueces, muchos funcionarios o muchos incluso activistas no tenemos esta cercanía con los derechos colectivos, lo que hace es que nosotros generemos espacios poco seguros y también que sean espacios que vulneran derechos. Es decir, yo quiero hacer un proyecto como activista con la nacionalidad COFAM y sin embargo genero un espacio donde se habla español, donde yo llevo mis propios alimentos, donde yo quiero imponer un modelo de desarrollo. Les digo, ustedes tienen que constituirse a través de una asociación, de una ONG, ustedes tienen que creer en esta religión. Entonces, esta falta de cercanía con los derechos que tienen cada pueblo indígena de determinarse como la manera que ellos quieren, y nosotros a veces como activistas, como ONGs, como abogados, como quieran llamarle, generamos este espacio de vulneración. Más bien es importante como tener en cuenta que deberemos generar esos espacios seguros en todo campo, y mucho más considerando que estos derechos existen. Entonces, en ese sentido, lo mismo pasa en las cortes, que muchos operadores de derecho realizan un desarrollo incluso doctrinario y protección de estos grupos, pero en la práctica no se efectivizan. Entonces, tienen que estarse modificando y adaptando al ejercicio pleno de estos. Entonces, les comento, por ejemplo, en la audiencia que estuve en el caso Guarani, ¿qué sucedió? Es que en base al empoderamiento, sus derechos y la exigencia del pueblo guaraní, ellos exigieron que toda la audiencia sea traducida a guaraní. Es un derecho que uno tiene el derecho más bien de exigir y sin embargo muy pocos casos se dan de esa manera. Aquí hay muchos casos, especialmente en el Chimborazo, de audiencias que se dan a personas y que ellos ni siquiera entienden qué es lo que está sucediendo. Entonces, sí es importante como tener un poco esta connotación. Ahora, también es importante como el respaldo participativo de una sociedad, es decir, en este sentido, como vamos a tocar ya casos concretos, lo que es importante también es que sociedades como nosotros, como activistas, como personas que trabajábamos en organizaciones sociales, hacer este respaldo a las comunidades indígenas y también a colectividades como tal que están trabajando esto en materia de derechos, porque lo que ha pasado es también que si no hay este respaldo como organizativo, el respaldo de yo como activista, el respaldo como yo como ecuatoriano a estos tipos de luchas, lo que ha pasado es que no se ha llegado a trascender más que un momento histórico, no más. Entonces, de ahí no se ha trastocado en temas de jurisprudencia, en temas de grandes aportes también a políticas públicas o diálogos que se deberían hacer con los sujetos colectivos. Entonces, bueno, ya dándole como un poquito de continuidad, algunos derechos de tercera generación se pueden también incluso están establecidos en algunos documentos internacionales como el derecho al desarrollo, pero el derecho al desarrollo, justamente entendiendo que, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, el derecho al desarrollo, lo que para mí puede ser riqueza y desarrollo, no puede ser lo mismo para un territorio en una comunidad indígena o un territorio en comunidades rurales, porque tienen connotaciones diferentes. Entonces, por eso era también esta crítica a este convenio 108, porque lo que pasaba era que yo decía, yo como desarrollo te tengo que dar casas de 2 pisos, te tengo que dar un colegio del milenio, que es el típico ejemplo que trastoca las realidades, incluso de los pueblos indígenas. Eh, y estos modelos de desarrollo donde tú trabajas para mi empresa petrolera o empresa minera, entonces no tienen como este apego real a las comunidades como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho a tercera generación, en cierta manera, permite autodeterminarse a las comunidades y también escoger sus niveles de desarrollo, su nivel de educarse, cómo quieren educarse, y en ese sentido. También permite el derecho a la paz,
también el derecho a un patrimonio artístico y cultural. ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias a la globalización, en cierta manera, lo que ha pasado es que, claro, nosotros podemos tener contacto con diferentes culturas, bla, 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 pero lo que no se entiende es que sí ha llegado a trastocar este patrimonio artístico y cultural importantísimo en las comunidades. Entonces, ya, además de perder ciertos patrones culturales, también se llega a trastocar a temas de alimentación, temas, temas también de alimentación, temas también de educación, temas, de algunos temas, por ejemplo. En el caso Guarani fue bastante interesante porque los antropólogos tenían que justificar por qué es una comunidad indígena. Así suena ridículo, tuvieron que demostrar eso, pero también qué es lo que hicieron las empresas, o sea, decir qué es lo que influye una empresa petrolera o minera a territorio, es porque justamente estas comunidades como tal, lo que ha pasado es que, por ejemplo, dejan de cultivar, sino, o dejan de tomar chicha para tomar Coca-Cola. Entonces, ese tipo de situaciones que uno parece y decir, bueno, pero si no están haciendo, yo les estoy acercando la educación, les estoy haciendo que tengan un supermercado, una tienda en sus comunidades, pero no se están tomando en cuenta los aspectos sociales, culturales que cada uno de ellos tienen. Entonces, en ese sentido, ha llegado a generar un montón de disturbios y por eso es que también es importante decirles en la práctica qué es lo que ha pasado. Muchos sociólogos que han trabajado para empresas, lo que ellos han tratado más bien es de modificar esta estructura orgánica interna, decirles, no, oigan, el desarrollo es así, ustedes tienen que cambiar esto para que las empresas puedan entrar. Ya así como un poquito más en el caso ecuatoriano, los derechos colectivos, eh, en el Ecuador, técnicamente, los reconocidos constitucionalmente son los ambientales, los étnicos y los de los consumidores. Eso es como un poquito en doctrina, pero reconoce los derechos, en particular los derechos de los pueblos indígenas, reconoce los derechos a la identidad cultural, al derecho a la propiedad, que ellos tienen una propiedad comunal. Como ustedes saben, tal vez, bueno, muchos han ido para Montañita, han ido para Olón. Todas estas comunidades por allá son comunas, ni siquiera son comunidades, sino son comunas, y ellos tienen incluso, tienen tienen el derecho de disponer sobre sus tierras. Entonces, si ven ustedes un montón de casas de playa por ahí, tienen que saber que muchos de esos terrenos son comunales. Incluso se podría decidir por la comuna, decir, no, ¿saben qué? Tienen que devolvernos el territorio por necesidad de la comuna o alguna cuestión así. Entonces, son territorios que compartimos. Por ejemplo, hay comunidades indígenas, pueblos y nacionalidades aquí en el Ecuador, entonces todos ellos tienen el derecho de exigir qué es lo que está pasando sobre sus territorios, a ser reconocidos y también tienen el derecho a la participación, es decir, esta participación no tiene que ser un diálogo. Lo que ha pasado en muchos territorios es que lo que se ha hecho es que ha llegado una empresa y, como les digo, conversan con un sociólogo y este sociólogo les impone en cierta manera, conversan, chévere, firme aquí, foto aquí, y al final nunca ha habido un proceso de participación donde las mismas comunidades son tomadoras de decisiones en lo que vaya a suceder en sus territorios. También las comunidades indígenas tienen derecho a una educación bilingüe, como eso ya lo sabemos, en muchos territorios, lastimosamente muchas escuelitas que nosotros al principio decíamos, bueno, chuta, pero qué triste, no tienen instalaciones grandes, no tienen ni focus, computadoras, pero eran escuelitas chiquititas que se sostenían por nuestros papás, que ellos iban a las escuelitas, ayudaban a construirlas, ayudaban a mantenerlas, había fiambre para todos los guavos que se dedicaban los padres de familia, pero al mismo tiempo se instauraban una educación que involucraba tradiciones de sus comunidades y también una educación bilingüe. Muchas de ellas se han perdido, aún mantenemos algunos colegios, pero muchas de estas escuelitas, en cierta manera, hay una crítica porque dice que sostenían incluso la educación bilingüe. También, bueno, el derecho a una medicina tradicional. No es lo mismo, si bien hay como aspectos más occidentales, de la medicina occidental, que rechaza esta medicina tradicional, no hay que descartar que ninguno de nosotros no ha ido a una limpia, no cree en las energías
alguien de ustedes les ojearon, este tipo de cuestiones que tal vez nosotros nos dice, chuta, pero ya, o sea, como que no debe tener realidad, pero en la práctica incluso muchas mamas y taitas han demostrado que es real, pero al mismo tiempo es el derecho de las comunidades indígenas o de nosotros como incluso personas de las comunidades rurales o de la ciudad, incluso de convivir con estas tradiciones. Entonces, están también tienes bueno, eso en materia de derechos de los pueblos indígenas, hay que establecer también una pauta que los derechos de pueblos indígenas no son los pueblos son únicamente indígenas, sino también son los pueblos afroecuatorianos, que también es importantísimo porque si bien se les ha dejado de lado diciendo, bueno, ellos no son derechos colectivos, o sea, no son sujetos colectivos, es completamente falso. Ellos tienen estos mismos derechos y poder ejercerlo. El Estado opta ciertas políticas que se llaman acciones afirmativas, que son acciones que tiene el Estado para poder impulsar políticas a favor de los grupos que han sido rezagados por años. Entonces, ese es el ejemplo más clásico que últimamente tuvo, fue que, por ejemplo, las mujeres querían, las vicealcaldesas deberían ser mujeres. Este es un caso que se dio bastante interesante porque decía, bueno, pero si las mujeres ya tienen derecho a votar o si las mujeres ya son concejales. Pero claro, habían GATS o habían un montón de, hay un montón de gobernantes de ministerios liderados únicamente por hombres y se nos deja atrás nuestra participación. Entonces, ese tipo de acciones lo que busca es que justamente el Estado retome acciones afirmativas de discriminación inversa, se le dice, es decir, que yo te discrimine para bien, pero en una discriminación no peyorativa, es decir, yo te apoyo para que salgas de esa situación de discriminación. Eso, también lo que es importante hablar de los derechos de tercera generación, eh, es que estos derechos sirven, no sé si notaron que todos estos derechos se complementan con los anteriores, es decir, los de segunda se complementan les complementan a los primeros y los terceros a los segundos y así. Entonces, lo que genera es este diálogo interno de derechos por ejemplo, en este caso, los derechos de tercera generación lo que hacen es complementar, además de complementar, crea condiciones concretas para el ejercicio de los derechos de primera y segunda generación. Es decir, por ejemplo, el derecho de tercera generación al desarrollo crea condiciones para ejercer libremente el derecho a la segunda generación al trabajo y el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, es como este tipo de interacción de los derechos y por eso los constitucionalistas, cuando tienen que hacer una demanda o cuando incluso un juez tiene que hacer una sentencia, va a notar que va a haber un sinnúmero de derechos que van a trascender uno solo. El que parecía que solo es el derecho a que un niño se eduque, pero también está el derecho a una vida digna, el derecho a un montón de aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido es más o menos cómo se desarrollan los derechos. Eh, ahora, en ese particular, lo que sí están establecidos como un poco de qué otros derechos pueden ser a nivel internacional. Está el derecho a la autodeterminación de los pueblos que les mencionaba, está a la independencia económica y política, el derecho a la paz, como les mencionaba también. Tenemos a la cooperación internacional y regional, a la justicia internacional. Muchos de los casos importantísimos, como les mencionaba, el caso Sarayaco, fue incluso hasta la justicia internacional, donde realmente ya se les estableció la responsabilidad del Estado y ni aún así se lo ha cumplido. Estamos la solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. Eh, ¿Ya alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿no? Me gustaría hacer una consulta. Sí, Buenos días, estimada Paula, yo le saluda. buenos días. Buenos días con todos los compañeros del grupo que se encuentran participando en este taller de capacitación. Referente a la Buenas tardes, exposición. Pablito. Muy bien, muy bien. Muy bien, saludos.
referente a la exposición que está realizando, lo estoy escuchando muy atentamente, referente a los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Realmente a mí me impacta muchísimo su posición de que se expresa y muy bien preparada su taller para este día. Y realmente es una inquietud muy amplia y nos pudiera explicar con mayores detalles. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Yo lo digo porque yo soy un ciudadano Shuar de Morón, Santiago, Ajá. y realmente soy de aquellas personas que me relaciono con muchísima gente en diferentes provincias, tengo muchísimas amistades y no tengo ningún problema en entablar diálogos positivos y constructivos y compartir conocimientos e ideas. Pero realmente cuando en días anteriores me hicieron llegar a mí un Ujú. video donde realmente dos personajes de la farándula de una televisión, no sé en qué provincia, se dirigen ante nuestra nacionalidad con términos de odio, racismo y de discriminación. Y asimismo se expresan en contra de los símbolos patrios. Y hasta aquí no he visto a un actor político, a un líder, que entre comillas se llaman líder, únicamente se ponen entre comillas como líderes para aprovecharse de la oportunidad. Pero yo en mi caso soy y me considero siempre defensor de los derechos de nuestros pueblos, para todos en Ujú. general, porque los hijos de Dios somos todos iguales, únicamente la diferencia que nos hace es que somos de diferentes culturas, tenemos nuestras tradiciones, nuestra identidad y nuestro territorio en el que vivimos nos hace diferente ante otras personas que viven en las ciudades, pero no por eso no podemos, o yo en mi caso no puedo permitir este tipo de atrocidades que se están violentando en contra de los derechos de nuestras nacionalidades indígenas. ¿De qué manera? Yo al menos ya estoy en contacto con un doctor que es de Guayaquil, es un doctor en leyes y, y la primera semana de junio voy a proceder ya con esta demanda en contra de dos personas para que esto quede como un precedente, como una lección. Nosotros no Ujú. podemos, siempre digo, no podemos ser más que otros, pese a cualquier circunstancia. ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuáles serían las recomendaciones para que nosotros como líderes, o los jóvenes que se encuentran en la mayoría son líderes, para que pudieran evitar expresarse de esa manera? Pienso que nosotros en su momento oportuno, alguien de pronto se le sube el poder a la cabeza y se olvida de que tiene que expresarse de una manera u otra, pero sí tenemos que mantener un control bajo un asesoramiento técnico de manera que nosotros no caigamos en este tipo de equivocaciones que vayamos a estar en el ojo de muchísimas personas que pueden estar escuchando o viendo una entrevista o una intervención en un medio de comunicación, de televisión, radio, online, y un sinfín de cosas. Y realmente estoy muy agradecido por esa aclaración más, pero pienso que se debe hacer réplicas, preguntas y repreguntas que tengan que hacer los compañeros para que de esta manera nosotros podamos estar fortalecidos y teniendo en cuenta siempre que para cualquier solución, para cualquier actividad, para buscar alternativas, es entablar diálogos, sin acudir a la violencia, sin generar escándalos, ni perjudicando a unos, ni beneficiando a otros. Pienso que de esa manera nosotros, como seres que habitamos en nuestro bello Ecuador y en el mundo, podríamos ser mejores humanos hoy, podríamos ser mejores padres, mejores hijos, mejores líderes y dando el ejemplo ante la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ese es un tema fuertísimo que ha sucedido, incluso que parece que se notó mucho más en el paro de octubre, se discriminó mucho más a la gente de comunidades, pueblos indígenas. Sin embargo, ahí lo que cabe es primero, exigir la ratificación en el medio respecto a estos hechos en las mismas condiciones que deberías, esto puedes pedir un derecho.
y al mismo tiempo esto es una acción de protección por discriminación, ¿no? Entonces eso tranquilamente se podría solucionar, como es una acción constitucional, se tiene que resolver, ahora sí se puede resolver estos días, solo estas acciones caben en las cortes, entonces no necesitarías de esperar a la pandemia y más bien mi solidaridad con los compañeros, oigo que es la segunda vez que lo dicen en esto, no lo he visto, no sé a lo que se refiere, pero sí mucha solidaridad y mucha fuerza también, eso, compañeros. Ujú, Yo quería comentar también algo ujú. con respecto a esto, por ejemplo, del tema de la vulneración colectiva. Esto siempre empieza, siempre desde nuestras casas, desde nuestras familias. El hecho de, por ejemplo, internamente se escucha feo a veces cómo se roban entre hermanos, papás a hijos, hijos a papás. Entonces, si uno como familia realmente está mal estructurada, el resto peor. Entonces, yo considero que uno siempre tiene que dar el ejemplo. Yo estoy pasando en este momento por una situación bien complicada y alguien me supo hacer entender, porque a veces vivimos un mundo tan cerrado en el de decir, chuta, está bien, o algo, o por ejemplo decir, ya, pues nos están regalando, decir gracias, no, siempre entendí ahora que uno tiene que siempre actuar de una manera justa, tiene que decir la verdad, a veces aunque nos cueste, así como así uno se equivoque, hacer las cosas bien. Yo estoy saliendo con un chico en el cual, por ejemplo, el papá de ese chico está enfermo, ¿no? Está muy enfermo y habían reunido el dinero y la tía había cogido y se había ido de viaje. Entonces, si uno como familia hace eso, ¿cómo podemos esperar que es personas, que los políticos, que por ejemplo de los GAT municipales, de todo ese tipo de cosas no hagan eso? Por ejemplo, del tema de la comida aquí en mi ciudad, y donde yo vivo, hicieron solicitudes para que nos regalen los kits de alimento. Cuando llegaron los kits de alimento, ¿qué hicieron? Abrieron las fundas, cogieron lo que ellos quisieron y regalaron a las personas. Entonces eso tampoco está bien. Y me parece muy bien lo que el señor este, Pablo está haciendo, me parece excelente. Realmente me parece excelente porque muchos a veces tenemos miedo del qué dirán, del tal vez no tengamos el apoyo, tal vez no se dé, pero el hecho de hacer algo me parece correcto, realmente mis felicitaciones y que todo esto que estamos estudiando y aprendiendo nos sirva de mucho para uno, primero cambiar en nuestra casa y luego impartir con el resto. Muchísimas gracias, María del Cisne. Yo creo que incluso en algunos espacios de activistas dicen que lo personal es político, ¿no? Entonces uno tiene que buscar ser coherente. Todos los espacios, al menos tratar de hacer todos los días diferente y más bien rescatando esto. Ustedes son grandes líderes, lideresas que incluso en un futuro van a llegar a desembocar en grandes luchas y más bien qué bueno que se preparen, qué bueno que estén activando sus espacios, más bien. ¿Alguien más que desea participar? ¿No? Vamos a continuar. Ahí Me gustaría, estimada Michelle, sí. hacer una pequeña acotación Ajá. referente al tema que estamos tratando. Muchas veces, principalmente lo digo en el pueblo Shuar, ha pasado que a veces se quedan callados ante cualquier injusticia, ante cualquier situación, actos de corrupción, actos de violencia. Se quedan callados por el simple hecho de que de pronto no les van a ayudar o qué dirán el resto. Entonces, pienso que esta es la manera más correcta para poder nosotros hacer llegar a la gente, a la ciudadanía, que realmente ninguna persona puede ser privada de sus derechos a la libre expresión ante cualquier medio, pero siempre y cuando tomar en consideración, yo en mi caso, yo asumo siempre mis acciones, responderé por mis acciones. Entonces, pienso que la gente, principalmente los jóvenes, son víctimas principalmente por actores políticos que se encuentran en momentos de campaña, utilizan a la juventud, ¿sí? Utilizan a la juventud, pero en el momento que alguien de los jóvenes ve algo mal en esa persona, y les ponen condiciones, o inclusive de qué manera nosotros podemos neutralizar. Esto está de moda casi a nivel nacional, lo he visto en mi pueblo, en mi provincia, lo digo. ¿Qué hacen a los jóvenes? Le cogen al joven que se encuentra de pronto desamparado, sin empleo, le cogen acá, le ofrecen un empleo
pero ¿cuál es la condición? Que tiene que vivir defendiendo una bandera política, o que tiene que estar de adulador de una persona, de un actor político. Entonces, el joven lo se limita muchas veces por la necesidad que tiene de tener un ingreso, acepta las condiciones. He visto inclusive jóvenes que se encuentran en universidades, son víctimas de estos abusos. Entonces, ¿de qué manera se debe tolerar? Entonces, tienen que ser un poco más activos y no callar en cualquier situación de injusticia. Eso nos permite ser realmente, no con ganar un espacio político, no, sino simplemente porque nosotros, nuestra dignidad, nuestra integridad se lo merece. Y no podemos permitir ningún tipo de atropellos de nadie más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, más bien rescatando esa participación también. ¿Y más? ¿No? Bueno, vamos a continuar justamente con unas reflexiones. En ese sentido, sí quisiera, igual aquí están completamente abiertos a que todos los comenten y la idea es justamente reflexionar en ese sentido un poquito de los derechos, ¿no? Eh, a ver, ¿alguien escribió? Ya. Bueno, vamos a empezar a reflexionar y vamos a tocar el primer tema y es, ¿cuáles consideras son ejemplos más comunes de vulneración de derechos colectivos en tu entorno? ¿Alguien se le ocurre por ahí? Ahora con un poquito de la explicación que tuvimos. Yo Ujú. tengo una idea, no sé si quedaría bien para el ejemplo. Ujú. Tal vez, por ejemplo, acá en el SIC, la, por parroquias, por sectores, las personas se agrupan para tener unas juntas eh, para manejar esto del sistema del agua potable y también el sistema de agua de riego. Entonces, o sea, el agua no tiene el control, digamos, la parroquia. O sea, no es que está a cargo del municipio ni nada. Entonces, yo creería que tal vez una vulneración de derechos sea en el caso de que el municipio quiera tener, o sea, el control de estos servicios. Entonces, tal vez mientras que las personas o sea, tengan cierta resistencia a que eso no ocurra, entonces, tal vez eso. O cuando también pienso cuando proyectos o algo o sea, el municipio está a cargo también sí de brindar el apoyo y todo. Entonces, y le niega el apoyo, creo que tal vez también sería una vulneración de los derechos. No sé si estaría bien como un ejemplo. Correcto, o sea, es una vulneración de derechos. No sé si se le puede aplicar en derechos colectivos, al menos que sea una comunidad, por ejemplo, que sea indígena, por ejemplo, que ellos estén manejando sus propios recursos, pero las juntas de agua, igual hay que rescatar un montón el trabajo de las juntas de agua porque demuestran cierta autonomía, independencia e incluso muchas juntas parroquiales, muchas parroquias rurales se han desarrollado en ese sentido. Eh, claro, Hipólito, si puedes hablar, no hay problema también. Considero que el derecho que se violentó en el mes de octubre, de acuerdo a la reflexión que usted eh, Ujú. menciona, puede ser que no fueron consultados las eliminar los subsidios del combustible. Fue la razón fundamental por la que la mayoría de los ecuatorianos salimos de una u otra manera a exigir al gobierno nacional para que pueda analizar y tomar las mejores decisiones. Perfecto, Hipólito. ¿Alguien más que desea participar, si no es en esta o en la, con respecto a los derechos que exigieron los pueblos y las comunidades indígenas, que se los ha vulnerado en el paro de octubre? Debe ser la participación o sea, que no tomaron en cuenta las opiniones de la comunidad indígena. O sea, solo fue
como que se hizo la reunión entre los funcionarios del Estado, se tomó una decisión sin consulta, entonces pienso que esa es la generación de derechos. Muy bien, Eliana, correcto, correcto. También considero que no solo en octubre, sino ahora, las medidas que están tomando realmente no están pensando en el bien del pueblo, sino en nadie, básicamente en nadie. Y hoy por hoy nos está afectando demasiado. Correcto, María del Cisne. Creo que me olvidé un poquito, pero sí, sí denotan ¿no? ¿Para qué se tiene que ser consultado a una comunidad indígena? Una comunidad indígena en el país está establecida en nuestra constitución que tiene que ser consultado por dos derechos. El primero es la exploración, prospección, explotación de recursos no renovables en sus territorios y que esto se tiene que hacer en todas las fases, es decir, que se tiene que consultar una comunidad previo a ser explotada, previo a ser explorada y en todas esas tienen que aceptar. Sin embargo, la Constitución del Ecuador establece que en el caso de que no se los consienta, ellos van a proceder de acuerdo a la Constitución y la ley. Entonces es como sí, pero no. Sin embargo, hay otra condición en la que se le tiene que consultar a las comunidades indígenas y en este sentido es de la consulta prelegislativa. Esta consulta prelegislativa corresponde a aquella en la que se tomen leyes, se hagan leyes, reglamentos, alguna de estas leyes que tengan que ver con derechos de los pueblos indígenas. Es decir, si a mí, si quieren hacer una ley de educación bilingüe o una ley que haga referencia a los territorios indígenas, tienen que consultarme. No pueden hacerlo de manera arbitraria en la asamblea, en ninguna instancia. Entonces, en ese sentido sí es importantísimo porque también van a ver que muchos territorios son obligados a ser explotados, obligados a recibir un tipo de educación o a recibir un modelo de desarrollo sin habérselo sido consultado de ninguna manera, o se ha dictado leyes sin la presencia de los mismos grupos o sujetos colectivos. ¿Alguna otra situación de vulneración de derechos colectivos? O sea, tal vez como Sobre el derechos... ¿Sí? Hola Michelle, sobre el tema que usted está acabando de hablar también en el sector indígena, Mm, también se les vulneran los derechos, también económicamente. No mm, sé si ustedes recuerdan que en el gobierno anterior se daba de que, por ejemplo, si ustedes tienen o sea, ustedes permiten la construcción de X, por ejemplo, yo vivo aquí en una parroquia rural, acá en ujú, Azores, vivo en Luis Cordero. ya, En nuestra parroquia y en las parroquias que están al lado de nosotros, construyeron lo que es una subestación para para las hidroeléctricas. Ustedes recuerden que acá tenemos Paute, Masar y todas esas se unen por esta cadena. Entonces, cuando se construía esta subestación, se iba por los terrenos, las expropiadas que les dicen, iban por los terrenos y la mayoría son sector rural, indígenas. ujú, Entonces iban y ponían su pedazo de su antena por ahí, plantaban el terreno y listo. En la administración anterior sí se les remuneraba por el pedazo de tierra, creo que se les pagaba 800 $900 por el pedazo de tierra donde va la antena. Y además de eso usted sabe que hay una ley que no estoy muy al tanto, de que pues, se les iba a dar ¿cómo digamos así? Se me va la palabra, como tipo ayuda ya, por permitirle que se haga esa subestación ahí. Llegó al punto de que ya estaban pensando en abrir escuelas. La administración anterior sí les dio un poco, por ejemplo, abrió vías, les asfaltó, pero desde que no estamos con este gobierno de ahora, prácticamente se abonaron todos los derechos y hasta ahora no reciben un solo centavo de los pagos. Mucha gente indígena de acá arriba, del sector de la parte alta, dicen que no, o sea, vinieron, construyeron, armaron sus antenas, pero se olvidaron de los pagos. Entonces, no tienen ni voz ni voto, no hay quien les ayude a reclamar esos derechos que probablemente se ganaron. Entonces, ujú. eso también es una grave vulneración en lo económico. Correcto, Gilberto. Aquí también hace poquito quisieron instaurar una hidroeléctrica en el sector Soldados, en las que la comunidad
lo rechazó de igual manera. ¿Alguien más? Y ya pasamos a la siguiente actividad. Bueno, chicos, vamos a continuar con la siguiente actividad, la última actividad. Igual cualquier cosa, cualquier pregunta me la pueden hacer. Me escriben y ya yo les doy me detengo para que ustedes puedan comentarlo. Vamos a hacer una actividad para que ustedes vean más o menos qué derechos están en la Constitución, qué no es, cuáles no están. Sí necesito que tengan como una lectura minuciosa, porque son de esos así como ejercicios con trampa que nos hacían en la U, ya, así. Entonces, en ese sentido, sí, quisiera que lean, bueno, les voy a mostrar un poco los textos, vamos leyendo de uno en uno, ustedes me dicen si ese derecho está en la Constitución o no está, o sería bueno que lo haya, o está mal, o alguna cuestión, algún comentario con respecto a esos derechos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con este de aquí. Dice, se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra como una forma ancestral de organización territorial. ¿Creen que están en nuestra Constitución? ¿Creen que es un derecho establecido en la Constitución? Sí, Muy bien, Erika. ¿Alguien más? ¿Creen que está en la Constitución? ¿Creen que la Constitución reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva? Creo que, o sea, de reconocerla, sí. Ahora tocaría hablar sobre la intervención que existe dentro de estos territorios. Perfecto, Eliana. Bueno, este derecho sí está consagrado en la Constitución. Es como les había mencionado, el caso de Oló, Montañita, quienes han ido por ahí, son comunas que en Gabao, por ejemplo, o Balao, son comunas que tienen este derecho, ¿no? Y todas las comunidades se estructuran, todos esos pueblos se estructuran en comunas y ellos disponen de sus territorios. Solo para darles así como un poquito de actualidad. De hecho, ahora estos territorios lo que han hecho es tomar estos terrenos y hacer huertos, porque no pueden acceder a alimentos, entonces están utilizándolos de esa manera. Vamos a ir con el siguiente. La naturaleza será sujeta de aquellos derechos que les reconozca la Constitución. ¿Estará en nuestra Constitución? ¿Quién? ¿puede ¿Eliana? repetir, por favor? Yo creo que no, porque, perdón. No, sigue nomás, ya le continúa. Dice, la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que les reconozca la Constitución. Ya, en este yo creo que, o sea, no es tanto así porque se conoce que la naturaleza en sí es sujeta de derechos, o sea, no necesita la garantización del Estado de tener los derechos. O ¿Ya? sea, ya tiene en sí por sí sola. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quién más estaba participando por ahí? Pienso que por el mismo hecho de tener la vida, la naturaleza tiene todos los derechos. No es necesario que conste en la Constitución para que la naturaleza pueda eh, exigir sus derechos. Como no tiene voz y tampoco vota, la naturaleza no lo puede exigir. En ese sentido, yo considero que por el mismo hecho de tener la vida, tiene todos los derechos, aún no sin constarla en la Constitución. Perfecto. ¿Alguien más? Eh, com- Comparto lo mismo con nuestro compañero. Hay derechos que no es necesario que estén estipulados para sobreentenderse y cumplirse como tal. ¿Ya? Bueno, este es un artículo que así está en la Constitución.
De hecho, justo dice, es textual, la naturaleza será sujeta de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Sin embargo, establece como qué tipo de derechos de la naturaleza, establece el derecho al respeto integral de su existencia, al mantenimiento, a la regeneración de sus ciclos vitales, a la estructura, a sus procesos evolutivos y el derecho a su restauración. Eh, bueno, vamos a continuar con el siguiente. A ver, alguien creo que escribió. Dice, la naturaleza ha sido tratada como propiedad en las leyes y explotada, pero cada vez es un mayor reconocimiento jurídico de que la naturaleza tiene derechos de firmarlos desde su esencia, tanto para un ambiente sano como para los derechos humanos. Correcto, es interesante también entender que nosotros convivimos con la naturaleza, no es nuestro objeto, ¿no? Entonces, por eso ahí nace justamente las doctrinas ecologistas. Ahora, continuando con el siguiente aspecto, vemos con este. Dice, a desarrollar y fortalecer libremente de su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y forma de organización social. ¿Creen que esté en nuestra Constitución? Esta de aquí que les repito. Dice a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia y tradiciones y formas de organización social. ¿Creen que está en nuestra Constitución? Sí, sí está dentro de la Constitución. Correcto, Mabel. Es más, si no me equivoco, en el artículo 56 o 55. 57, correcto. Ah, ya. Sí, Ya. muy bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Dice, cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general al convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes o miembros de pueblos indígenas, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. ¿Creen que está en nuestra Constitución? ¿O que está en nuestros derechos? No sé por qué se mueve. ¿Alguien? ¿No? Bueno, este es un ejemplo claro de lo que sucede. A ver, ¿alguien escribió? Diste, esto no fue solo, no sé qué es, doctor. Bueno, este derecho sí está establecido en el convenio, sin embargo, sí. Sí es de hecho el convenio 169 es de la OIT y el Estado ecuatoriano sí lo ratificó, entonces sí se lo tiene que aplicar. Y este es un claro ejemplo de lo que les mencionaba el caso Guarani, en donde todas toda la audiencia fue traducida en su idioma, al mismo tiempo de que se tomó en cuenta sus características económicas, sociales, es decir, tenía que ser una audiencia lo más rápida posible, pero que no demore muchos días para que el pueblo guaraní no esté fuera de sus territorios tanto tiempo, no se pueda enfermar, este tipo de situaciones. Ahora vamos, ya que nos quedan unos 4 minutitos, vamos a ver uno más y vamos a hacer como cualquier pregunta que ustedes quieran hacer o cualquier reporte. Un poco del deber que les tengo por ahí. Bueno, lo último es conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias para que serán inalienables, inembargables, indivisibles. Estas tierras no estarán exentas del pago de tasas de impuestos. ¿Alguien me comenta si estará así en la Constitución? Sí, ese también está dentro de la Constitución de lo que ya leímos anteriormente. Ya, muy bien. Mantener y desarrollar. Perfecto. Sin embargo, me parece que sí están exentas de impuestos.
A ver, ya le voy a revisar. Bueno, bueno chicos, ahora vamos a dar como continuidad al proceso. La tarea que les voy a asignar justamente y en base a toda esta pequeña introducción en materia de derechos humanos, justamente es que encuentren una situación, una vulneración de derechos y que abran ahí, busquen en la Constitución y que les vean qué derechos más bien se están siendo afectados, ¿no? En ese sentido, esta va a ser la tarea. Busquen un hecho en concreto, no sé, en mi comunidad está pasando esta situación y abro la Constitución y veo qué derechos están vinculados a eso. Muchas de las veces cuando ustedes descarguen la Constitución o cuando tengan la Constitución en una mano, les va a venir con concordancias, entonces van a ver que van a haber otros artículos que vinculan a esos derechos. Eso ha sido como todo, espero les haya gustado. Si tienen alguna consulta, Sí, déjenme quería hacer saber. una consulta. Sí, sí. Con respecto a esta situación que estamos pasando de la pandemia, ¿qué derechos las personas están perdiendo? ¿Por qué le pregunto? Pues tenemos un conocido en el cual está trabajando en X empresa y tiene en un mes se jubila. Y por ejemplo, a él le hicieron firmar un documento en el cual, si él se llega a contagiar de COVID, él pierde todos los derechos. ¿Por qué? O sea, no es justo. Ya, ese convenio no tiene validez de ninguna manera, como les he dicho, los derechos son inembargables y en ese sentido, en este caso, los derechos laborales son los derechos que más se han vulnerado en esta situación de pandemia. Es más, hay despidos intempestivos gigantes y están abusando de una causal que es causa de fuerza mayor. O caso fortuito. Entonces, en ese sentido, no se puede, al final más bien eso se tendría que denunciar Sí, voy a y compartir más bien a tener muchísima cautela con ustedes, también con sus papás, establecer que ellos no tienen la obligatoriedad de renunciar a sus derechos ni de aceptar renuncias bajo la promesa de que después se les va a contratar o cuestiones así. No, eso hay que denunciarlo, para eso hay un Ministerio de Trabajo, pueden ingresar a la página de internet y eso, chicos. ¿Algo más? Y por ejemplo, también le bajaron el sueldo. Eso también está bien. Porque, o sea, yo puedo hablar con él y indicarle, porque créame que, o sea, no es justo. O sea, toda su vida trabajó en una empresa y hoy por hoy le están haciendo todo eso. Eso es un tema que solo cabe en la modificación de la jornada laboral. Si es que está trabajando menos horas, se le puede modificar, pero es por un tiempo nomás. Ujú. ¿Ya? Todo bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Espero cualquier cosa igual pueden pedirle mi contacto a Aníbal. No hay ningún problema, yo voy a estar pendiente. Igual espero que se encuentren bien, que sigan activando sus espacios. Ha sido un gusto y muchas gracias más bien. Listo, muchísimas gracias, Michelle, por tu aporte en todo esta media mañana y bueno, ya comenzando la tarde. Sin duda que ahora nos queda un gran deber como parte de las organizaciones y sobre todo los chicos, empezar a ejercer y poder ilustrar también a las problemáticas que se tiene a veces dentro de sus comunidades o de sus sectores.